Alejandra, muy buenos días a todos ustedes, nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando. El día de hoy, gracias a Dios, ya es miércoles, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que el día de ayer se llevó a cabo la presentación y conferencia de prensa de la obra Los Miserables. Se presentaron 4 números ahí en la Colonia Obrera, donde hubo invitados especiales y todos los medios de comunicación. Este es encabezado por el actor Agustín Argüello. Platicamos con parte del elenco y quieren saber exactamente qué ocurrió. Chequen esto. La estación Indianilla sirvió como escenario perfecto para que Ocesa Teatro, comandado por Federico González Compeán y el productor Maurice Gilbert, presentaran ante la prensa e invitados especiales una probadita de los musicales que interpretará el elenco de la puesta en escena de Los Miserables el próximo 22 de marzo en el Teatro Telcel. Platicamos con Agustín Argüello, María Perroni Garza y Nando Prado, quienes esto comentaron. Estamos ensayando aproximadamente 8 horas diarias, 6 días a la semana. Para todos ha sido una experiencia. Ahorita venimos desde este DOM, que es donde estamos ensayando. Estoy juntando 2 sueños, que era estar en Les Miserables, estar en México. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Eugenio Derbez arribó a la Ciudad de México procedente de los Estados Unidos para ratificar su denuncia en contra de los ampones que se metieron a su casa hace 2 años. Ha sido un proceso bastante largo, sin embargo no ha quitado el dedo del renglón. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto! Eugenio Derbez estuvo de visita en México para cumplir con algunos compromisos de trabajo, pero también porque fue citado en el Reclusorio Sur para declarar acerca del robo que sufrió en su domicilio en diciembre del 2016 y el cual presuntamente fue perpetrado por su exchofer en complicidad con otros delincuentes. Y aunque no pudo revelar muchos datos por recomendación de su abogado y de la Procuraduría de Justicia Capitalina, esto fue lo que comentó. Sé que legalmente no debo de hablar, entonces no me encantaría poderles responder más, pero les prometo que en 10 días incluso trato de organizar una rueda de prensa chiquita para platicarles en qué acabó todo. Confío, yo sé que es difícil, pero quiero hacer hincapié que cuando uno persigue y no suelta, yo estuve encima del caso y dije, a mí nadie me va a pisar mis derechos. Y tuve que regresar 20 veces de Estados Unidos, tuve que dejar trabajo, tuve que mover fechas de trabajo para estar aquí y darle seguimiento. Y cuando uno como ciudadano cumple, también las autoridades te responden. No, yo creo que somos más los buenos que los malos. Yo nunca he tenido miedo a nadie porque nunca le hago daño a nadie, entonces no tengo miedo. Sí, ya está, pensamos que iba a ser ayer porque me habló mi hija para decirme que empezaba con contracciones. Fue falsa alarma, pero ya debe de suceder en cualquier momento entre mañana, pasado, yo creo que ya no tardo en ser abuelo. Eso le da el lado sexy, la jiribilla a uno, entonces, madurez. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información. El día de ayer fueron fuertes las declaraciones que hizo la actriz Carla de Sousa para Carmen Aristegui, donde aseguró que hace 12 años un productor de cine no solo la estuvo acosando, sino también la violó. Situación que obviamente conmovió, prácticamente se volvió tendencia esta noticia que de propia boca, de viva voz, lo hizo Carla de Sousa. No quiso comentar de manera directa quién fue el director o el cineasta que la violó como tal en una de las escenas que tuvo que hacer durante el tiempo que estuvo trabajando en este film. Sin embargo, ahorita vamos a ver qué les preparamos en este carrusel de los espectáculos y les rematamos con otra información. Chequen esto.
Hoy en el carrusel cultural y de espectáculos, tremendas revelaciones las que hizo Carla Sousa a Carmen Aristegui en su noticiero de CNN, pues conmocionó a propios y extraños al declarar que en los inicios de su carrera y mientras filmaba una película en México, el director, del cual no reveló su nombre, se aprovechó de ella al grado de violarla. Después de un mes o cacho de estar teniendo este abuso total de su poder, acabé cediendo de cierta manera que me besara, que me tocara de formas en las que yo no quería que me tocara. Sí, me violó. Es que me cuesta, la verdad, me cuesta decir eso porque todavía no... En fin. Chiquis Rivera, hija mayor de Jenny Rivera, sufrió un accidente con su vestuario que dejó al descubierto parte de sus atributos físicos, y es que mientras bailaba muy sexy en una de sus presentaciones, su vestuario se rompió por la parte de atrás, dejando ver su ropa interior. El Festival de Danza Contemporánea Unipersonal Cuerpo al Descubierto, dirigido por la bailarina y coreógrafa Maribel Michel y la compañía Momentos Corpóreos, llega a su tercera edición con múltiples actividades que se desarrollarán en diversos recintos culturales como La Caja, el Centro de Investigación Coreográfica, además de la ex Esmeralda, 21, 23, 24, 25 y 26 de febrero. La entrada es libre. Una de las violinistas más destacadas de su generación, la canadiense Angèle Dubois, acompañada de su afamado conjunto de cuerdas femenino La Pieta, estará en México para ofrecer un concierto el domingo 25 de febrero a las 17 horas en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, como parte del programa de eventos internacionales 2018 del Instituto Nacional de Bellas Artes. 21 Noticias, Berenice Ortiz.